Bueno, a ver, existe un método que es el método científico. Yo dije para aplicarlo a los negocios, porque es una columna que tiene que ver con esto que hacemos nosotros, para inspirarnos en este día también. Pero puede ser aplicado a una fundación, a un emprendimiento o incluso a nivel profesional, ¿no? Para detectar oportunidades. La ciencia, a diferencia del arte, es mucho más estructurada, así como dicen ustedes del ingeniero, ¿no? Tiene ciertos pasos porque, en definitiva, lo que trata de hacer es plantear una hipótesis, detectar, implementar o hacer un estudio, realizar un ensayo, comprobar si la hipótesis se cumple o no. Entonces, me gustó porque es un método que nos puede servir a ordenar mucho la forma en la que tomamos decisiones. Y es un método de 6 pasos, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver con mirar a tu alrededor, que es en definitiva cómo hacen los científicos. Nosotros nos los perdimos un poquito, pero los viejos científicos antes, recuerden, que eran también artistas, astrónomos, astrólogos, tenías de todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque los tipos tenían esa curiosidad de mirar el entorno, pensar qué es lo que tengo, qué es lo que hay alrededor, qué habilidad tengo yo, qué habilidad especial tengo, ¿no? ¿Qué me apasiona? Y eso es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta que tiene que ver con el autoconocimiento, no solamente nuestro, sino del entorno en el que estamos. O sea, lo que hace primero el científico es eso, es ponerse un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? Cuidado que no es algo menor, porque como siempre decimos, hay que saber colocarse un objetivo, ¿no? Una cosa es decir, quiero hacer un emprendimiento, otra cosa o puede ser, quiero diversificar mis ingresos, que puede ser a través de un emprendimiento o a través de otros instrumentos, de inversiones o lo que fuere, o quiero hacer algo que me haga feliz, quiero complementar mi tiempo de alguna manera, quiero ayudar a alguien. Fíjate que el objetivo cambia, aunque tengamos que hacer un emprendimiento o una actividad, tenemos que tener muy, muy en claro ese objetivo que va a estar definido con lo que ocurre en el entorno, dónde estoy y qué es lo que me interesa a mí. Así que es un tema no menor en el paso científico, ¿no? El primer paso, la primera etapa es la autoconciencia, esto de conocer los objetivos y observaciones. El siguiente punto tiene que ver con soluciona un problema, ¿sí? O sea, lo que yo voy a hacer, si no soluciono un problema, va a quedar como un hobby, ¿no? Si yo salgo a cantar todos los días o hacer una poesía, ¿no? Una payada como suelo hacer cada tanto, digo, bueno, eso no soluciona ningún problema, es algo que lo hago yo. Ahora, por eso le puse concepto de negocios, concepto de fundación o concepto de emprendimiento, porque para que esto se sostenga en el tiempo, tiene que solucionar un problema. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el corazón de la ciencia, ¿no? Del método científico, tiene mucho que ver con resolver un problema. Entonces, es preguntar, ¿a quién le está doliendo algo? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Dónde están las quejas? ¿Qué tipo de quejas son? ¿Cuál es la urgencia que tienen esas quejas en los clientes? ¿No? Y así trabaja la ciencia, no solamente con lo que quiero hacer, sino también hacer doble clic, e identificar cuáles son los problemas que surgen alrededor de eso en lo que voy a estar trabajando. Fíjate que el método científico también tiene que ver mucho con los emprendimientos. Incluso podemos pensarnos nosotros acá como equipo, decir, mira, podemos lanzar una columna nueva, ¿sí? Ya nos pudrió Diego Pajalidi, la verdad que con esos 54, mecánico, aburrido, lo vamos a reemplazar. Ahora, che, ¿con qué lo llenamos? ¿Sí? Lo podemos llenar con un montón de cosas, pero ya que está, apliquemos el método científico. Pongamos, el objetivo es desarrollar una nueva columna, ¿sí? Que puede ser de innovación y No, no, negocio. no, no me gusta el ejemplo, porque no te queremos cambiar. Yo me quiero ir y no sabía cómo decírselo. ¡Ay, qué feo! No, bueno, pero podemos lanzar, el programa tiene un día más y se hace los sábados, ¿no? O el domingo, Dale. y hacemos laburar a todo el equipo. Entonces, fíjate que el primer objetivo es crear un contenido, ¿no? Punto número 1, el método científico. ¿Cuál sería el punto número 2? Es cuáles son los problemas o las oportunidades que va a poder generar ese programa con ese contenido. ¿Qué le vamos a estar dando a la gente que nos escucha el domingo? Que es muy diferente a la que nos escucha un Claro. día de la semana, ¿sí? Que tiene otro interés, que tal vez lo hace para acompañar una actividad comercial. Tal vez el domingo la gente quiere distenderse, tiene que ser otro tipo de programas, tal vez de juegos, de entretenimiento. Bueno, eso es el método científico, la etapa 2. El tercer punto tiene que ver, una vez ya definido que vamos a hacer, número 1, el objetivo, número 2, cuáles van a ser los problemas o oportunidades que vamos a solucionar. Imagínate un programa el fin de semana que sea para conectar, que sería un Tinder, ¿no? De oferta laboral y disponibilidad de trabajo. Muy Entonces bien. empezamos a unir o emprendedores de otras partes de las provincias, ¿no? Que quieren hacer negocios en Rosario, de Rosario hacia otra provincia. Fíjate cómo podemos empezar a pensar muchas hipótesis
Lo tercero que tenemos que hacer es estimar esas hipótesis. ¿Qué es estimar? Es ponerle número, ¿no? ¿Cuántas personas son las que tienen ese problema? Porque tal vez la idea que yo estoy pensando y el problema que detecté lo tienen 3 personas nada más, ¿sí? Claro. Y no sé si vale la pena o esta es la mejor manera de desarrollar un producto o un servicio. Entonces, le tenemos que poner números. Y esto es importante, que muchas veces los emprendedores no lo hacen. Y fíjate que estamos en la etapa 3, que es ponerle número. Mirá, yo trabajé durante 5 o 6 años con una empresa grande que tenía una franquicia de gastronomía, y lo primero que hacía el dueño de esa cadena, antes de abrir un local, ¿sí? Lo que iba, no importa si fuera un local propio o de un tercero que quería sumarse a esa red comercial, iba hasta el lugar donde estaba ese local, que por ahora estaba cerrado o en alquiler, se paraba en la puerta y se llevaba el relojito del cuenta ganar, ¿sí? Para contar y le daba solamente, y contaba no solamente la cantidad de personas que pasaban por la puerta, sino la cantidad de personas del perfil al que estaba orientado ese lugar gastronómico, que estaba asociado con la familia, para gente de mayor edad, etc. Entonces lo que hacía era, se paraba en determinados días a la semana y podía anticiparse a partir de esos datos simples, que lo hacía en una semana, porque ya tenía la experiencia del mercado y del negocio y podía extrapolar cómo se comportaban los otros locales, si esa locación era adecuada o no. Entonces, fijémonos que los datos son sumamente importantes y se dice que si uno no tiene datos, no puede medir, si no mide, no corrige, y si no corrige, no va a poder hacer mejor los negocios. Entonces, el tercer punto tiene que ver con esto, ¿no? A la hipótesis, ponerle numeritos, datos, cuantificarlo, a ver si vale la pena lanzar un negocio o no. Y de nuevo, por experiencia, no todos cuando van a hacer un negocio empiezan a sacar datos. Simplemente abren el local, dice, me quiero poner acá una casa que vende almohadones y la abro, ¿sí? Y digo el caso de la casa de almohadones porque yo a 3 cuadras de mi casa, que vivo, para que se me bueno, en Buenos Aires, en Palermo, cerca de lo que es el Shopping Alto Palermo, había una casa que vendía ropa de cama, almohadones, etc. Cerró porque no vendía. ¿Qué sucedió? A las 3, 4 semanas de haber cerrado, abrió un nuevo local. ¿Y qué hacía ese local? Vendía lo mismo. ¿Qué sucedió? Volvió a cerrar. Volví a cerrar, claro. Si vos tenés bien definido, fíjate que estamos en el punto este de la hipótesis, ¿no? ¿A qué cliente, cuál es el objetivo? ¿A qué cliente vas a ir y cuáles son sus problemas? Tenés que estar cerca de donde está ese tipo de cliente con ese tipo de problemas ahí cerca. Fíjate cómo alrededor de los hospitales se van generando las farmacias, cómo alrededor de las escuelas van apareciendo las librerías. Y es algo que tal vez es muy APB lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es crítico y es cierto que tenemos que tener esa información más allá del lugar donde nosotros queremos montar el local. Y esto que dice Leandro es cierto. No es solamente el alquiler, que ese es un dato. Nos faltan otros datos. Es, ¿quién pasa por esa zona? ¿Es el perfil de personas que yo necesito y me interesa? ¿O me va a pasar como la Casa de Almohadones, que dice, no, no sabés la cantidad de gente que circula por Avenida Santa Fe y compra, y salen de compras y miran vidrieras, y yo estoy en la calle pagando un alquiler tremendo con una gran vidriera? Y lo que sucedió es que no tuvo ni siquiera la mínima información. Esto que contaban recién, Leandro, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la otra vez tuve una entrevista con Vana Venegas. Vana Venegas es el secretario, el responsable de innovación de la Ciudad de Buenos Aires. Y entre otras cosas me contó, lo había llamado y estuve hablando con él por una aplicación que detectaba a partir de la tos, uno podía toser en el celular y le detectaba si tenía probabilidad de ser COVID o no COVID de acuerdo a inteligencia artificial. La verdad, un día lo vamos a entrevistar, lo voy a invitar Qué también. bárbaro, sí, qué bueno. Y me contaba que la Ciudad de Buenos Aires tiene un desarrollo que es buenísimo, que tiene que ver con esto de utilizar inteligencia artificial. A ver, para que la gente que nos está escuchando, no es un super robot, es una planilla de base de datos donde las decisiones la toma más rápido porque lo hace una computadora y no tiene que estar una persona mirando mucha información. ¿Qué dice esa información? Le permite saber, por ejemplo, si uno quiere abrir una librería, uno puede ir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le dice, mira, yo quiero abrir una librería en tal calle a tal altura. ¿Qué le dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Imagínate que el gobierno tiene toda la información. Saben qué locales están instalados en cada cuadra, en cada dirección, en cada domicilio, qué tipo de local es, porque uno lo inscribe con el rubro, sabe cuánto factura a partir de los impuestos que pagan, etcétera, etcétera, y le puede decir, mirá, no abras la librería ahí, abrilo a 3 cuadras, porque ahí el ticket promedio de venta es de 100 pesos, mientras que 3 cuadras es de 300 pesos, claro. Y el lugar donde vos lo querés abrir, en esa zona ya hay varias librerías, y no solamente eso, sino que el tiempo de duración de una librería
por cuestiones temporales o lo que fuere, duran 3 años, mientras que si vos te mueves 2 o 3 cuadritas adentro, hay librerías ya establecidas que están más de 10 años. Fíjate la información que te está dando, datos que hoy existen, ¿no? Por eso la importancia de tener los datos. Leandro. Sí, lo que iba a agregar es, ok, vos podés, en realidad, tal vez no podés alquilar o no podés contratar o no podés, distinto a lo que tenés o a lo que llegás, pero que no deje de ser información para variar tu estrategia, para cambiar tu estrategia. Porque yo puedo decir, voy a poner mi local en otro lado que no tiene tanto flujo de gente porque no alcanzo a pagar ese alquiler, realmente no alcanzo. Me encanta la cantidad de gente que pasa por ahí, lo medí, fui con el cuentaganado, fui con todo, pero no me da el flujo, no tengo guita para alquilar eso, me sale muy caro. Bueno, tal vez tengo que pensar, decir, bueno, tengo menos flujo de gente, ¿cómo hago para que la gente conozca mi local? Entonces, variar las estrategias en función de los recursos. O sea, no quiere decir que tenemos que tener los mejores recursos, tenemos que tener las mejores estrategias. Si tenemos recursos acotados, bueno, buscaremos el mejor uso de los recursos que tenemos. Y tal vez invertir un poco más en redes sociales, en publicidad, en promociones, en lo que sea que haga que la gente vaya a mi local, aunque no le quede de paso. O que se contacte de otra forma conmigo que no sea la presencial. Digo, en el ejemplo local y en el ejemplo de cualquier recurso de los que tenemos para disponibles, ¿no? Bueno, justamente el punto número 4 tiene que ver con eso, que es el testeo rápido, que lo hace la ciencia también. O sea, antes de darnos una vacuna, no es que sale un loco, mezcla químico y empieza a meternos una pichicata a todo, sino lo que hace es una serie de pruebas, gracias a Dios que se hacen esa serie de pruebas, ¿no? También que evita en un emprendedor o en un empresario el tema de las pruebas es, y mirá, me evita tener que montar el local, hacer un contrato, pagar lo que es la llave o la inversión inicial, adecuarlo, contratar a la gente, todos esos problemas, y de repente, con esto que decís, Leandro, por más que tenga una estrategia, la gente no viene. Y se pucha, pero yo ya perdí 6 meses gastando plata. Bueno, ¿qué hace el método científico? Hace una pequeña prueba de laboratorio, ¿sí? ¿Y cuál sería el concepto de prueba de laboratorio acá? Hay un concepto que se utiliza mucho actualmente, que ya viene usado hace rato, que es el producto mínimo viable, ¿no? O sea, el producto mínimo para probar tu concepto. A ver, si nosotros queremos crear una columna nueva de ser social los sábados o domingos, ¿no? Con este concepto que estuvimos hablando, o montar un local, antes de hacer eso, porque eso implica hablar en la radio, tener el espacio disponible, empezar a llamar a la gente que va a estar participando, es un esfuerzo y tampoco lo vamos a hacer por un programa solo, hay un tiempo mínimo que tenemos que tenerlo funcionando. Entonces, antes de hacer eso, ¿cuál sería la prueba, el producto mínimo viable? Incorporar una columna cada tanto, semanal, dentro de Ser Social, ¿sí? Unos minutitos para que venga la persona o plantear el tema ese y ver cómo lo va recibiendo la gente. Lo vamos probando, vamos viendo la experiencia antes de tener que hacer la gran inversión. Lo mismo en un local comercial. ¿Y cómo sería el producto mínimo? Hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales nos permiten ver si el producto que nosotros estamos comercializando es un producto que va a ser aceptado por la gente. Entonces, probemos en determinado barrio, determinada zona, si lo que nosotros vamos a vender es aprobado y aceptado. Si vemos que funciona, damos el siguiente paso. Eso es importantísimo, el testeo rápido. Porque si falla, más vale que falle en chiquitito y no arriesgar nuestros ingresos, ¿no? Nuestros ahorros. Y si no falla y funciona, tal vez lo lancemos mejorado por esa pequeña experiencia que tuvimos de laboratorio. Ese es el punto número 4. Y los otros dos son muy rapiditos. El punto número 5 tiene que ver con analizar los resultados. Es decir, nos haya ido bien o nos haya ido mal, ¿qué hacen los científicos? Analizan los resultados y entienden el por qué. Y al final, después de analizar los resultados, el punto número 6, que son las conclusiones y aprendizajes, ¿no? Que más allá de esos resultados, dejar de alguna manera escrito las cosas. Y el método científico nos ayuda a disparar ideas, porque nos hace pensar en esto de ¿cuál es el objetivo? ¿Estamos apuntando bien? ¿Ese es el segmento que queremos? ¿Vamos a tener los resultados que queremos? ¿Vale la pena hacerlo de esta manera o vale la pena hacerlo de otra forma? ¿Y por qué no lo probamos? En vez de abrir un local, alguien dice, y tal vez esto me gusta de empezar a vender productos de moda. ¿Abro un local o vendo afuera? Y mira, si hago una cosa no hago la otra. No, lo que dice el método científico es probalo chiquitito. Abrite un Instagram para venderlo acá y abrite otro si querés para venderlo en el exterior y fíjate cómo funciona, porque eso te va a estar dando información. Así que método científico, 6 pasos, no solamente es para la ciencia, sino también para emprendedores y empresarios.